En este tutorial voy a resolver un nuevo grupo de ecuaciones fraccionarias de primer grado con la particularidad de la presencia de la incógnita o de la variable en los denominadores. Así que veamos estos ejemplos. El primero de ellos es el siguiente. Tengo la ecuación 4x menos 3, todo esto sobre 2x menos 3, igual a 8x más 5, todo esto sobre 4x más 1. Entonces puedes darte cuenta que es una ecuación fraccionaria, desde luego por la presencia de denominadores, y la variable la observamos tanto en los numeradores, pero también en los denominadores de la ecuación. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Bien, recuerden entonces los principios básicos. Cuando se tiene una ecuación fraccionaria, la idea es transformarla a su equivalente ecuación entera, y para ello tenemos dos procesos básicos, que son el proceso o el método del mínimo común múltiplo y el método de la proporción. Esos son los métodos que nos permiten hacer la transformación de la ecuación fraccionaria a la ecuación entera. Ahora bien, como esta ecuación tiene esta estructura, mira, tengo la igualdad de dos fracciones o de dos razones, yo prefiero en este caso ocupar directamente el método de la proporción, porque justamente esta estructura que veo aquí es la de una proporción. Recuerda esto: si tú tienes la igualdad de dos razones como a sobre b igual a c sobre d, si de dos razones o de dos fracciones, esto en matemática lo conocemos como una proporción, y entonces yo puedo aplicar el principio fundamental de las proporciones, que me indica que el producto de los extremos, es decir, a por d, tiene que ser igual al producto de los medios, en este caso representados por las letras b y c. Sí, eso es lo que me indica el principio fundamental de las proporciones. Producto de extremos igual al producto de medios, o al revés, no hay problema. Bien, entonces eso es lo que voy a hacer. Bueno, previamente yo en las proporciones siempre trato de ver si se puede simplificar algo. En este caso no hay cómo hacer ningún tipo de simplificación, ni en cada una de estas fracciones. Cuidado, por ejemplo, con querer simplificar este 3 con este 3. O este 4 con este 2, lo mismo acá. Esta x con esta x, no. Eso no se puede hacer porque tienes de por medio sumas y restas. Las simplificaciones se hacen cuando tienes factores. Y observando a nivel de numeradores y de denominadores, tampoco puedes hacer ninguna simplificación. Por ejemplo, no puedes simplificar 4 con 8 o esta x con esta x, no. Lo mismo en el denominador, no puedes, por ejemplo, simplificar 2 con este 4 o esta x con esta x, no. Eso no es correcto. Se pueden hacer simplificaciones, pero cuando se tienen factores. Ya vamos a ir viendo algunos casos. Perfecto, entonces, como no puedo hacer simplificaciones, paso directamente a aplicar el principio fundamental. Entonces, esto me indica que el producto de los extremos, en este caso tengo el producto de estos dos polinomios, lo voy a poner así, 4x menos 3 entre paréntesis por el otro polinomio 4x más 1. Estos polinomios tienen que estar entre paréntesis para indicar que es el producto entre polinomios. Bien, el producto de los extremos debe ser igual, recuerda aquí, al producto de los medios. Lo que estoy marcando aquí con rojo, que es el producto de estos dos polinomios. Recuerda que no importa el orden en el que los pongas. Por ejemplo, voy a empezar con este polinomio igual entre paréntesis 8x más 5, y esto que multiplica el polinomio 2x menos 3. Y mira, al aplicar el principio fundamental de las proporciones, ya estoy transformando la ecuación fraccionaria a su respectiva o a su equivalente ecuación entera. Y de aquí entonces continúo el proceso de resolución. Bien, ¿cómo tengo que hacer esto? Tengo multiplicación de polinomios, debo aplicar propiedad distributiva. Entonces empiezo con este término, 4x, tengo que multiplicarlo por los dos términos que tiene el otro polinomio. Entonces, por ley de signos, más por más da más, no necesito poner ese signo positivo. 4x por 4x. 4 por 4, 16. Y x por x, x al cuadrado. Perfecto. Después, más por más da más. 4x por 1, eso es igual a 4x. Listo, terminé las primeras multiplicaciones. Continúo con el siguiente producto, que sería ahora este menos 3. Tengo que multiplicarlo asimismo por los dos términos que tengo en el
otro paréntesis. Entonces, por ley de signos, menos por más da menos. 3 por 4x, 3 por 4 es 12x. Y finalmente, menos por más es menos y 3 por 1, 3. Perfecto. Esto igual, voy ahora a la parte derecha de la ecuación, tengo exactamente lo mismo, producto de polinomios, entonces simplemente aplico propiedad distributiva. Empiezo con el término 8x y esto lo multiplico por estos dos términos. Entonces, por ley de signos, más por más da más, no necesito poner ese signo positivo por ser el primer término aquí. Entonces, 8 por 2 es 16, x por x, esto es igual a x al cuadrado. Después, más por menos es menos, 8x por 3. 8 por 3, 24, no me olvido de la letra que es x. Bien, terminé la primera parte de las multiplicaciones. Ahora tomo el siguiente término que es este más 5 y este lo multiplico por los dos términos de este paréntesis. Entonces, por ley de signos, más por más da más. Aquí si pongo ya este más, 5 por 2x, 5 por 2, 10x. Y finalmente, más por menos es menos, 5 por 3, 15. Perfecto. Se ha desarrollado entonces las multiplicaciones. Yo en el siguiente paso lo que voy a hacer es reducir términos semejantes porque veo que hay estos términos semejantes tanto en la parte izquierda como en la parte derecha de la ecuación. Así es como voy a trabajar yo. No es la única manera, otra forma sería que ya agrupes todas las x en un lado de la ecuación y los números en el otro lado. Son algunas estrategias. Al final hay que llegar a la parte más simple en donde tengamos x en un lado de la ecuación y los números al otro lado. Pero previo a eso, repito, yo voy a reducir términos semejantes porque mira, aquí tengo estos términos. Más 4x y menos 12x. Esos son términos semejantes. Entonces, me va quedando así. 16x al cuadrado. Este lo copio porque no tengo otro término semejante en este lado de la ecuación. Bien, aquí. Más 4x menos 12x. Eso es igual a menos 8x y menos 3. Perfecto. Igual, en la parte derecha de la ecuación también tengo términos semejantes. Estos de aquí, menos 24x y más 10x. Entonces, copio este término, 16x al cuadrado. Aquí reduzco los términos semejantes. Menos 24x más 10x, eso es igual a menos 14x y menos 15. Bien, detalle a tomar en cuenta en este ejercicio. Tienes un término x elevado al cuadrado. Eso hay que tomarlo muy en cuenta porque recuerda que estamos trabajando con ecuaciones de primer grado. Eso significa que nuestra variable debería tener solamente exponente 1. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Mira, tengo exactamente los mismos términos, 16x al cuadrado en la parte izquierda de la ecuación y exactamente el mismo en la parte derecha. Cuando sucede este tipo de situaciones, tú puedes cancelar directamente estos términos. Porque en algún momento tú vas a tener que cancelar este término, restando 16x al cuadrado en ambos miembros de la ecuación, y al hacer eso ambos términos se van a cancelar. Entonces esto tú lo puedes hacer directamente y desaparece el término con x al cuadrado, listo, ya no me preocupo, vuelvo a tener máximo el exponente 1 para la variable, por lo tanto sigo trabajando en el campo de las ecuaciones de primer grado. Bien. El siguiente paso sería entonces agrupar todo lo que tenga x, por ejemplo, lo voy a agrupar en la parte izquierda y todos los numeritos o lo que no tiene x lo hago o los agrupo en la parte derecha. Entonces, en la parte izquierda tengo este término, menos 8x. El otro término en x es este de acá, pero está a la derecha. Debo cancelarlo, si lo veo por propiedades de las igualdades. Para cancelar este término debo sumar 14x en ambos miembros de la ecuación. Entonces, aquí pongo más 14x. Con eso se anularía este término. O si lo ves por transposición de términos, simplemente indicas que el término 14x, que es negativo, pasa al otro lado como positivo, como tú prefieras. Igual, y aquí está agrupado todo lo que tiene x. A la derecha, todos los números. Mira que a la derecha ya tengo el menos 15. Esto solo lo copio. El otro numerito es el menos 3, pero este está a la izquierda de la ecuación. Entonces, por propiedades de las igualdades, debo cancelar este término. ¿Y cómo lo cancelo?
sumando 3 en ambos miembros de la ecuación. Por eso aquí pongo el 3 sumando. Si hiciera esa operación en la parte izquierda, este término se cancelaría. O si prefieres verlo por transposición de términos, el 3 que es negativo pasa al otro lado como positivo. Perfecto. Siguiente paso, reducir términos semejantes. En la parte izquierda, menos 8x más 14x, eso es igual a 6x. Igual en la parte derecha, menos 15 más 3, esto es igual a menos 12. Ya hemos llegado entonces a tener un solo término que tiene la variable o la letra x en este caso y un solo término numérico o el término que no tiene la variable. Viendo aquí no está todavía despejada la letra x porque tiene coeficiente 6. Entonces yo necesito tener coeficiente 1 para que la letra quede despejada. Para ello entonces aplico las propiedades de las igualdades. Para lograr el coeficiente 1 esto tengo que dividir para 6. Y para mantener la igualdad, lo que hago en un lado de la ecuación, lo hago también en el otro lado. Entonces, ambos miembros de la ecuación divido para 6. De esa manera, observa, este 6 con este 6 se simplificarían. La simplificación da 1. Y ese sería entonces el coeficiente de x. Vamos a ir anotando por acá. Entonces ya tendría x es igual. En la parte derecha tengo esta fracción menos 12 sextos que lo puedo simplificar. Primero, ley de signos. Menos para más, sí, porque el denominador es positivo. Menos para más es menos y 12 dividido para 6, eso es igual a 2. Y listo, tengo la respuesta de la ecuación, que también la puedo poner como notación de conjunto, poniendo este valor entre llaves. Y con ello entonces he resuelto esta ecuación fraccionaria aplicando el método de la proporción. Antes de avanzar con la comprobación, vale la pena analizar si para resolver este tipo de ecuaciones es posible aplicar el método del mínimo común múltiplo. La verdad es que sí se lo puede hacer. No es el método que yo prefiero aplicar para este tipo de ecuaciones, repito, porque si ya tengo la estructura de una proporción, yo voy directamente a aplicar el principio fundamental de las proporciones. Pero sí es posible aplicar el método del mínimo común múltiplo. Voy a hacer un comentario con respecto a eso, no voy a desarrollar todo el ejercicio y ya te vas a dar cuenta por qué. A ver, si yo quiero resolver esto aplicando el método del mínimo común múltiplo, entonces tú sabes que debes calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores que aparecen en la ecuación. Y tengo estos polinomios 2x menos 3 y 4x más 1. Nos damos cuenta que no hay cómo factorar estos polinomios con ningún método. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo en su norma nos indica que va el producto de todos los factores, se repitan o no se repitan. Entonces, como tengo aquí factores diferentes, el mínimo común múltiplo sería 2x menos 3 y todo esto que multiplica a 4x más 1, ya que tengo, repito, dos polinomios completamente distintos. Entonces el mínimo común múltiplo es el producto de estos polinomios. Calculado el mínimo común múltiplo, procedo a multiplicar cada uno de los miembros de la ecuación por esta expresión, considerando que esto no tiene que ser igual a 0, porque si no llegaremos a tener 0 y 0 y ese no es el objetivo, no ganaríamos nada. Entonces mira, tendría esto. 2x menos 3, esto que multiplica a 4x más 1, y esto a su vez que multiplica a esta fracción, voy a poner aquí un puntito para indicar la multiplicación, y aquí tengo la fracción 4x menos 3 sobre 2x menos 3. Puedo ponerla así, o si prefieres esto también dentro de paréntesis, como tú te acomodes mejor. Igual, y ahora en la parte derecha también tengo que multiplicar todo este mínimo común múltiplo. 2x menos 3 por 4x más 1. Y esto que multiplica a esta fracción por o dentro de paréntesis, como tú prefieras. No hay que hacerse problema de esos detalles. Y aquí tengo la fracción 8x más 5 sobre 4x más 1. Este es el principio del método del mínimo común múltiplo. Calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores y ese resultado multiplicarlo por cada término que aparezca en la ecuación. En este caso solo tengo un término a la izquierda, un término a la derecha. Bien, como tengo aquí multiplicaciones, mira lo que sucede. Este factor 2x menos 3 es exactamente igual al que tengo aquí en el denominador. Por lo tanto,
con esto se simplifica todo el polinomio, 2x menos 3 con 2x menos 3. ¿Y qué es lo que nos queda después de esto? Llegaremos al producto 4x más 1, y esto que multiplica el polinomio 4x menos 3. Igual, ¿qué pasa en la parte derecha? Si te fijas, este factor 4x más 1 es lo mismo que aparece aquí en el denominador. Por lo tanto, este factor se simplifica con este polinomio. Si los polinomios se simplifican allí. Y llegaremos a tener entonces esto. El producto de 2x menos 3 por el polinomio 8x más 5. Y si tú te fijas, lo que acabo de obtener aquí no es más que el resultado de la aplicación del principio fundamental de las proporciones. Mira, 4x más 1 es este de aquí. Por 4x menos 3 estás multiplicando los extremos de la proporción. Y por este lado, 2x menos 3. Por 8x más 5 estás multiplicando los medios. Entonces estás realmente aplicando el principio fundamental de las proporciones. Por eso yo prefiero ir directamente con el método de la proporción, porque me evito hacer este análisis. No necesito calcular mínimo común múltiplo porque al final llego a lo mismo. Y por eso no voy a repetir este proceso, porque esto ya lo presenté justamente en la resolución anterior. Pero tome en cuenta que sí es posible entonces resolver estas ecuaciones también aplicando el método del mínimo común múltiplo. Repito, yo prefiero en estos casos aplicar directamente el método de la proporción. Finalmente, recuerda que en las ecuaciones fraccionarias en donde la variable, la incógnita, aparezca en los denominadores, es fundamental realizar la comprobación, puesto que tenemos que verificar que los denominadores no se hagan cero, no tengamos cero en los denominadores, porque allí entonces la ecuación realmente no tendría solución, a pesar de haber encontrado una respuesta. Bien, entonces regresando a la ecuación original, recuerda que toda comprobación solo se la hace en la ecuación original, en la ecuación fraccionaria, no en la ecuación entera equivalente. ¿Sí? Donde vea la letra X, sustituyo por el valor que ya fue encontrado, en este caso menos 2, entendiendo claramente la operación que esté involucrada. Miren, todos estos casos son multiplicaciones y ocupo los paréntesis. Y bien, se ha resuelto la parte izquierda de la ecuación, llegando a este resultado 11 séptimos. Se ha resuelto la parte derecha de la ecuación y se llega al mismo resultado. Entonces, la igualdad propuesta se ha verificado, se ha cumplido, se ha demostrado, con lo cual entonces también se verifica que la respuesta, la única respuesta de esta ecuación es el valor de menos 2, y por eso también recuerda que estas ecuaciones se conocen como ecuaciones condicionales. Veamos ahora este segundo ejemplo. Tengo la ecuación menos 3 sobre x al cuadrado menos 4x igual a 6 sobre x al cuadrado menos 16. Puedes darte cuenta que esta ecuación tiene nuevamente la estructura de una proporción. Por lo tanto, es preferible desde mi punto de vista trabajar con el método de la proporción como primera opción. Ahora bien, hay que tomar en cuenta aquí un detalle, este signo negativo. Porque si tú ya vas a realizar el producto de los extremos y el producto de los medios, debes asignar este signo negativo a alguna parte, al numerador o al denominador, pero no los puedes asignar a ambos. Entonces, por ejemplo, yo voy a replantear esta ecuación de la siguiente forma, asignando este signo negativo al numerador, de tal manera que la fracción en la parte izquierda me va a quedar así. Menos 3 sobre x al cuadrado menos 4x igual, bien, en la parte derecha se mantiene tal como está. Ahí no tengo que hacer ningún cambio. 6 sobre x al cuadrado menos 16. Bien, con este pequeño detalle a tomar en cuenta, aplico aquí ya el principio fundamental de las proporciones. Entonces, el producto de los extremos, que estoy marcando con negro, que en este caso sería el producto de menos 3, pongo primero como monomio, esto que multiplica el polinomio x al cuadrado menos 16, y por eso tiene que ir dentro de paréntesis. Esto debe ser igual al producto
de los medios, que es lo que estoy marcando aquí con verde, que también tengo el producto de un monomio por un polinomio. Entonces yo siempre pongo primero el monomio, 6 que multiplica, entonces entre paréntesis, y tengo aquí x al cuadrado menos 4x. Bien. Ya he aplicado aquí el principio fundamental de las proporciones. El siguiente paso será resolver estas multiplicaciones y para ello simplemente aplico la propiedad distributiva, nada más. Entonces, tomando en cuenta la ley de signos, menos por más es menos, 3 por x al cuadrado, 3x cuadrado. A continuación, menos por menos da más, 3 por 16, eso es igual a 48. Listo, la parte izquierda, pongo el igual, voy a la parte derecha. Más por más da más, no se pone aquí, o sea, no es necesario poner el signo más. 6 por x al cuadrado es simplemente 6x al cuadrado. Y finalmente más por menos es menos. 6 por 4x, 6 por 4, 24x. Bien, llego a esta ecuación y tengo que fijarme en lo siguiente. Tengo términos que tienen la letra x pero elevada al cuadrado. Y recuerda que aquí estamos desarrollando o resolviendo ejercicios de ecuaciones de primer grado. Entonces, si nos fijamos un ratito en esta ecuación, tengo un término en x al cuadrado en el lado izquierdo y tengo este término con x al cuadrado en el lado derecho, pero no son iguales. Aquí el coeficiente es menos 3, mientras que acá el coeficiente de x al cuadrado es 6. ¿Esto qué significa? Que el término en x al cuadrado no se va a cancelar, no va a desaparecer. Me va a quedar un término con x elevado al cuadrado. Y eso significa que ya no estoy trabajando con una ecuación de primer grado, sino con una ecuación de segundo grado. La cual se puede resolver, desde luego que sí, pero con conocimientos de ecuaciones de segundo grado. Y ese no es el caso en este momento. Tenemos que resolverlo como una ecuación de primer grado. Y entonces, ¿esto qué implica? Que el principio de las proporciones no lo puedo aplicar en este ejercicio. Realmente podemos aplicarlo, pero en estos casos, si tú quieres aplicar el principio de las proporciones, habrá que hacer algún tipo de simplificación, porque fíjate en los denominadores de estas fracciones. Estos polinomios se pueden factorar. Y eso seguramente va a ser la clave que me permita resolver el ejercicio utilizando simplificaciones que lo expliqué en su respectivo tutorial y que vamos justamente a aplicarlo aquí. Entonces, bueno, lastimosamente esto tengo que borrar, no me ayuda a resolver el ejercicio por el momento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, fíjate, vamos a mantener esta parte de aquí, ¿sí? Vamos a mantener esta partecita. Lo primero, pues no cambia el signo negativo, le asigno aquí al numerador. Pero en este momento, bueno, voy a poner aquí el igual. Lo que voy a hacer es factorar el polinomio. X al cuadrado menos 4x, puedo factorar con factor común monomio, que sería entonces x, abro paréntesis, esto que multiplica a x menos 4. Sí, bueno, aquí ya estoy poniendo la factorización en forma directa. Tú ya debes conocer este proceso de factorización. Estamos aplicando ese conocimiento. Brevemente, en factor común siempre va la letra con el menor exponente. ¿Sí? Y dentro del paréntesis, estos términos se obtienen de dividir cada término del polinomio para el factor común. Eso es lo que tienes que hacer. Bien, ¿qué pasa en este denominador? X al cuadrado menos 16. Mira, aquí puedo aplicar diferencia de cuadrados porque tengo dos términos, una resta, y estos términos puedo calcular raíz cuadrada exacta. Entonces su factorización será igual a x más 4 por x menos 4. Listo, ya tengo hecha la factorización. ¿Y esto en qué me ayuda? Fíjate lo siguiente, y aquí está la clave de la resolución de este ejercicio como una ecuación de primer grado. Repito, se puede resolver con ecuación de segundo grado, pero ese no es el objetivo de este tutorial. Al momento que realicé las factorizaciones, ya tengo aquí factores, ya tengo multiplicaciones. Y por lo tanto, mira, tengo este factor x menos 4 en la parte izquierda y también tengo x menos 4 en la parte derecha. Eso significa que esto lo puedo simplificar. Porque es como que a ambos miembros de esta ecuación les estuviera multiplicando por x menos 4. Imagínate que hago esto. Estoy multiplicando ambos miembros de la ecuación
¿sí? Que es una igualdad por una misma expresión. Entonces, este x menos 4 se simplifica con esto y esto se simplificaría con esto. ¿Sí? Eso es lo que básicamente estaría haciendo. ¿Ya? Lo puedo hacer entonces de una forma más directa, de esta manera. Lo puedo simplificar. Y mira, puedo hacer algo más. También puedo trabajar a nivel de los numeradores. Tengo el 3 y tengo el 6, que desde el punto de vista de álgebra son monomios. Entonces puedo simplificarlos. Mira, la tercera de 3 es 1 y la tercera de 6 es 2. Estas son las simplificaciones que puedo realizar en este ejercicio, en esta ecuación con estructura de proporción. Y por lo tanto, voy a reescribir la proporción de la siguiente forma. En la parte izquierda me queda entonces aquí menos 1 sobre x, ya nada más quedó esta x, igual por el lado derecho, entonces ¿qué me va quedando? 2 va al numerador y en el denominador simplemente x más 4. Esto es lo más simple a lo que puedo llegar. Y de aquí ya no puedo simplificar nada. Por ejemplo, no puedes simplificar esta x con esta x. Y no puedes hacerlo porque, mira, esta x es un monomio, mientras que esta x forma parte del polinomio x más 4. No puedes entonces simplificar de esa manera. Así es como puedes simplificar. El polinomio con el polinomio. Pero tiene que haber productos de por medio. ¿Sí? Entonces, a partir de esta nueva proporción, voy a aplicar el principio fundamental. Y entonces, producto de los extremos, ¿qué tendría aquí? Menos 1 que multiplica a x más 4, lo pongo entre paréntesis, o tú ya puedes resolver la multiplicación directamente. Esto igual al producto de los medios, que tendría aquí x por 2, eso es igual a 2x. Y listo, de aquí entonces me dedico a resolver la ecuación. Aquí producto menos 1 por x más 4 o simplemente tengo un negativo por delante del paréntesis, cambio los signos y me queda menos x menos 4 igual a 2x. Perfecto. Voy a agrupar yo las x en el lado derecho y los números van a quedar en el lado izquierdo. Eso decido yo. O quieres hacer la x a la izquierda, números a la derecha. Eso lo escoges tú. No hay ningún inconveniente. Entonces pongo igual. Mira, a la derecha, todo lo que tenga x. Ya tengo este término, 2x, entonces lo dejo aquí. El otro término que tiene x es este, menos x. Por propiedades de las igualdades, para cancelar este término, debo sumar x en ambos miembros de la ecuación. Al sumar aquí aparece este término, al sumar acá se cancela este término. Si lo ves por transposición, la x que es negativa pasa al otro lado como positivo. Y en la parte izquierda solo tengo este número, el menos 4, que lo copio, nada más. Perfecto, siguiente paso aquí, reducir términos semejantes. Tendría menos 4 igual 2x más x, eso es igual a 3x. Bien, voy a continuar por acá la resolución del ejercicio. Vuelvo a copiar lo que he llegado a tener. Menos 4 igual a 3x. Entonces, no está despejada la letra x porque el coeficiente es 3. Yo necesito tener el coeficiente 1. Por lo tanto, voy a dividir esto para 3. Y lo que hago en la parte derecha de la ecuación lo hago también en la parte izquierda. Aplico la propiedad de la división de las igualdades. Al hacer esto, este 3 con este 3 se simplifican. Y entonces, ¿qué llego a tener? Bueno, aquí igual, en la parte derecha ya queda la x con coeficiente 1. Ahí ya está despejada la letra x. En la parte izquierda me queda esta fracción, menos 4 sobre 3. No puedo simplificar ya esta fracción, simplemente voy a tomar en cuenta la ley de signos. Menos para más es menos, que le pongo por delante de la fracción. Y así llego a tener ya la respuesta. Entonces, si menos 4 tercios es igual a x, puedo concluir que x es igual a menos 4 tercios. Esto aplicando la propiedad simétrica de las igualdades. ¿Sí? Recuerda que esto también lo puedo colocar en notación de conjunto poniendo este numerito dentro de las llaves. Y miren entonces cómo he podido resolver esta ecuación aplicando el método de la proporción, pero considerando esto. Posiblemente si ocupáramos el método del mínimo común múltiplo, nos hubiéramos también evitado el problema de llegar a una ecuación de segundo grado, pero toma en cuenta que para calcular correctamente el mínimo común múltiplo,
tenías que factorar estos polinomios. Y el mínimo común múltiplo tenías que tomarlo en cuenta con estos factores y con estos factores. Entonces, si hubieras trabajado con este método, toma en cuenta lo siguiente, que el mínimo común múltiplo sería esta x que multiplica a x más 4 y esto que multiplica a x menos 4. Este sería el mínimo común múltiplo con el que deberías trabajar y desde luego factorados los polinomios de los denominadores. ¿Sí? Al realizar con este proceso, entonces seguramente nos evitábamos también el problema de la ecuación cuadrática. Pero mira, en estos casos se puede también hacer este tipo de simplificaciones que nos facilitan justamente la resolución de ciertas ecuaciones que pueden llegar a generar ecuaciones de segundo grado cuando aplicamos directamente el principio fundamental de las proporciones. Para finalizar hay que realizar la respectiva comprobación, ya que al tener la variable en los denominadores de la ecuación, siempre hay que verificar que no se genere cero en esos denominadores. Porque si llega a pasar eso, a pesar de haber encontrado una respuesta numérica, la ecuación no tendría solución. Bien, entonces regresando a la ecuación original y únicamente allí se ha sustituido la letra x por el valor encontrado de menos 4 tercios. Si se ha resuelto todo lo que está en la parte izquierda de la ecuación, se llega al valor de menos 27/64. Se resuelve también lo de la parte derecha, esto por su lado, y al final se llega también al mismo valor, menos 27/64. La igualdad está demostrada y con eso se verifica que esta ecuación sí tiene una respuesta y la única solución para esta ecuación es el valor de menos 4 tercios.